Si estás escuchando esto, probablemente nunca has visto un mundo agrícola imperial. Y créeme, cuando te digo que eso es una bendición que no mereces. Mi nombre es Registrador Auxiliar Tertius Hadrian Voss, y durante los últimos 22 años he documentado las operaciones de producción en el mundo agrícola Tessia Minoris Secundus. Sector Ultima. Segmentum Pacificus. Coordenadas clasificadas bajo sello administrativo rojo nivel 6. Déjame explicarte algo sobre los mundos agrícolas. No son granjas, no son campos pastorales donde campesinos felices recogen mazorcas doradas bajo un sol benevolente. Son fábricas. Fábricas de carne vegetal que se extienden por continentes enteros. Y los trabajadores no son granjeros. Son engranajes. Engranajes que sudan, que sangran y que eventualmente se oxidan. Hoy es el día 312 del ciclo de cosecha imperial número 4749. La temperatura en el sector de cultivo Gamma 73 es de 38 grados centígrados. El aire huele a fertilizante químico, a tierra húmeda procesada con nutrientes sintéticos y a ese olor particular que solo produce el sudor de 10 millones de personas trabajando simultáneamente bajo estructuras de plastiacero. Estoy observando a un hombre. Su nombre, según los registros biométricos, es Mateo Villar, código de trabajador. Agri Z7 935218. Edad, 32 años estándar terrestres. Altura, 1,68 m. Peso, 54 kilogramos. Deficiencias nutricionales: calcio, vitamina D, proteína. Estado funcional dentro de parámetros aceptables. Mateo Villar nació en este mundo. Sus padres nacieron en este mundo. Sus abuelos nacieron en este mundo. Ninguno de ellos ha visto jamás otra cosa que no sean los campos interminables de trigo imperial genoforjado, variedad Septimus Rex, resistente a plagas, de crecimiento acelerado y con un rendimiento calórico 400% superior al trigo de terra original. Mateo se despierta cada mañana a las 4:00 cuando las sirenas de producción atraviesan el aire denso de los barracones. El sonido es metálico, agudo, diseñado específicamente para penetrar el sueño más profundo sin causar daño auditivo permanente. Bueno, no inmediatamente. El barracón donde duerme tiene capacidad oficial para 200 personas. Actualmente alberga a 573. Las literas son de metal corrugado, apiladas en 5 niveles. El colchón es una lámina de espuma sintética de 3 centímetros de grosor. La manta es de fibra reciclada, áspera al tacto, que raspa la piel con cada movimiento. El aire dentro del barracón es espeso. Huele a cuerpos sin lavar, a orina concentrada en los sanitarios comunales del fondo, a ese sudor agrio que produce el miedo crónico de no cumplir la cuota diaria. La luz llega filtrada por paneles traslúcidos en el techo, una luminosidad grisácea que nunca es del todo día ni del todo noche. Mateo se viste en silencio. Pantalones de tela burda, color gris administrativo, camisa del mismo material, botas de trabajo con suelas de caucho reconstruido, remendadas 11 veces según mi registro. En su espalda lleva tatuado su código de trabajador, aplicado con tinta industrial negra cuando cumplió 6 años y fue declarado apto para labores menores de recolección. Desayuna en el comedor comunal. Ración estándar: pasta de proteína vegetal, 200 gramos. Pan fortificado, 100 gramos. Agua potable tratada, medio litro. Todo tiene el mismo sabor. A nada, con un regusto metálico que proviene de los aditivos nutricionales obligatorios. El Adeptus Administratum ha calculado que esta dieta mantiene a un trabajador agrícola funcional durante aproximadamente 45 años antes de que el desgaste corporal lo vuelva improductivo. A las 4:30, Mateo camina hacia su sector de trabajo. La caminata dura 25 minutos.
No hay transporte. El transporte es para el equipo pesado, para las cosechadoras servitoriales, para los supervisores. Los trabajadores caminan. Siempre han caminado. El cielo sobre Tessia Minoris Secundus nunca es azul. Es de un gris amarillento, teñido por las partículas de fertilizante suspendidas en la atmósfera, por el polvo que levantan las máquinas de arado continental, por el humo de las plantas de procesamiento que funcionan sin parar en el horizonte. Puedes ver el sol, técnicamente. Es un disco pálido, difuso, como una moneda sucia vista a través de agua turbia. Los campos se extienden hasta donde alcanza la vista, y cuando tu vista termina, los campos continúan. Hileras perfectamente rectas de trigo imperial, cada tallo exactamente a 90 centímetros del siguiente. Las plantas tienen 1,20 m de altura, todas idénticas, todas genoforjadas para crecer a la misma velocidad, florecer el mismo día, madurar en el mismo instante. Mateo toma su herramienta del dispensador automático. Es una hoz vibratoria, modelo Agri 7, producida en masa en las forjas colmena de algún mundo industrial cuyo nombre él nunca sabrá. La herramienta vibra con un zumbido constante, un sonido que después de 8 horas se mete dentro de tus huesos y permanece allí incluso cuando duermes. Su cuota diaria es de 3 hectáreas. Esos son 30.000 metros cuadrados, aproximadamente 200.000 tallos de trigo. Tiene 12 horas para completar el trabajo. No hay descansos programados. Puedes detenerte cuando quieras, técnicamente. Pero cada minuto detenido es un minuto que no estás cumpliendo tu cuota. Y no cumplir tu cuota tiene consecuencias. Mateo entra en los campos y comienza a cortar. Movimiento 1. La hoz baja en diagonal, cercenando el tallo a 5 centímetros del suelo. Movimiento 2. La mano libre recoge el tallo cortado. Movimiento 3. Deposita el tallo en el contenedor portátil atado a su cintura. Repetir. 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 El sol invisible sube en el cielo gris. La temperatura aumenta. 40 grados. 42. El aire se vuelve más denso, más difícil de respirar. El polvo del trigo cortado flota en nubes doradas que se adhieren al sudor, formando una pasta que irrita los ojos, la nariz, la garganta. A su alrededor, miles de trabajadores hacen exactamente lo mismo. El sonido es un zumbido colectivo, miles de hoces vibratorias, miles de pasos en tierra seca, miles de respiraciones trabajosas. Es como estar dentro de una colmena gigante, donde cada abeja conoce perfectamente su función y la ejecuta sin pensar, sin cuestionar, sin desear nada más. Mateo no piensa en rebelarse. La palabra ni siquiera existe en su vocabulario. No piensa en escapar. ¿Escapar hacia dónde? No hay ningún lugar al que ir. El mundo entero es campos, y más allá de los campos, más campos. Y más allá de esos, el vacío del espacio, que es aún más hostil que los campos. Lo que Mateo piensa, si acaso piensa algo más allá del ritmo de cortar y recoger, es en cumplir su cuota. Porque cumplir la cuota significa ración completa de comida. Cumplir la cuota significa que no te llaman a la oficina del supervisor. Cumplir la cuota significa que puedes dormir esas 5 horas antes de que las sirenas vuelvan a sonar. He visto los registros. La familia Villar ha estado en este mundo durante 7 generaciones. Esos son aproximadamente 200 años. 200 años de cortar trigo, de plantar trigo, de regar trigo, de cosechar trigo. Generación tras generación, naciendo en los barracones, trabajando en los campos, muriendo en las enfermerías cuando tu cuerpo finalmente decide que ya no puede más. Y aquí está lo fascinante. Ellos no se consideran esclavos. Esclavitud es una palabra que implica que alguna vez fuiste libre. Implica que recuerdas algo diferente, algo mejor.
Los trabajadores de Tesia Minoris Secundus nunca han conocido nada diferente. Para ellos, esto es simplemente la vida. Esto es el orden natural del universo. Cada 3 meses reciben su pago. Créditos imperiales depositados en una cuenta que solo pueden acceder en el economato del sector. Allí pueden comprar ropa de reemplazo cuando la que tienen se deshace. Pueden comprar ungüento para las ampollas. Pueden comprar píldoras de vitaminas sintéticas si quieren vivir un poco más allá de los 45 años promedio. Algunos ahorran. Ahorran durante años, décadas, para poder comprar una manta extra o un par de botas nuevas en lugar de remendadas. Oh, y esto es lo que más me fascina. Ahorran para poder comprar una pequeña vela perfumada que hace que el barracón huela a algo que no sea sudor y desesperación durante una hora preciosa antes de dormir. Son las 16:00. Mateo ha completado 2,5 hectáreas. Le queda media hectárea. Tiene 4 horas. Va retrasado. El pánico es un animal frío que trepa por su espina dorsal. Sus manos se mueven más rápido. La hoz vibra. Cortar, recoger, depositar. Más rápido, más rápido. Las ampollas en sus manos se han abierto. La sangre hace que el mango de la hoz esté resbaladizo. No importa, sigue cortando. El dolor es solo información. Información que puedes ignorar si la cuota está en juego. Termina a las 19:42, 18 minutos antes del límite. Arrastra su contenedor lleno hasta la estación de pesaje. El servidor de registro escanea su código de barras tatuado, pesa el contenedor, hace un sonido de aprobación mecánica. Cuota cumplida. Ración completa autorizada. Mateo casi sonríe. Casi. Camina de regreso al barracón, con las piernas temblando de agotamiento. Come su ración en silencio. Se lava en las duchas comunales con agua reciclada que huele a cloro y a metales pesados. Se acuesta en su litera a las 21:00. Duerme inmediatamente, sin soñar. Mañana, las sirenas sonarán de nuevo. Y pasado mañana. Y el día después de ese. Y todos los días después hasta que su cuerpo diga basta, o hasta que una de las máquinas cosechadoras servitoriales no lo vea y lo convierta en fertilizante orgánico clase B. Así es como el imperio come. Así es como los ejércitos marchan. Así es como las naves espaciales se abastecen. Así es como la maquinaria de guerra, más grande que la humanidad ha conocido, continúa funcionando. Con el sudor de billones de Mateos, en miles de mundos como este, cada uno cortando su trigo, cumpliendo su cuota, viviendo y muriendo sin saber jamás por qué, o para qué, o si existe algo más allá de los campos grises bajo cielos amarillentos. Y la parte más aterradora de todo esto, la parte que me mantiene despierto en las noches cuando regreso a mi habitación privada con su cama individual y su ventana real y su aire filtrado, es que ellos son felices. Dentro de sus parámetros limitados, dentro de su universo de 3 hectáreas y 12 horas y raciones medidas, ellos son felices. Porque nunca les enseñaron que podrían ser otra cosa. Registrador Auxiliar Tertius Hetrien Vos. Continuación del informe. Fecha ciclo imperial 4749, día 315. Tema: protocolos de reproducción y procedimientos de reciclaje orgánico en poblaciones agrícolas. Necesito contarte algo sobre los nacimientos en Tesia Minoris Secundus, porque aquí incluso nacer es un acto administrativo. Mateo Villar tiene una compañera asignada. Su nombre es Elena Sorna. Código de trabajadora AGRI-Z79352223. Fueron emparejados hace 6 años mediante el algoritmo de optimización genética del Adeptus Administratum.
El algoritmo analizó su información biométrica, su historial médico, sus tasas de productividad y determinó que su descendencia tendría un 82% de probabilidades de ser un trabajador funcional. 82%, suficiente para aprobar la solicitud de reproducción. El proceso es fascinante en su brutalidad deficiente. Cada pareja de trabajadores tiene derecho a solicitar permiso de procreación una vez que ambos han cumplido 10 años de servicio ininterrumpido con cuotas satisfactorias. La solicitud es revisada por un servidor administrativo en aproximadamente 3 minutos. Si es aprobada, reciben un certificado de procreación válido por 6 meses estándar. Durante esos 6 meses, se les permite compartir litera. Se les asigna una ración calórica aumentada en un 15%. Se les da acceso a los suplementos de ácido fólico y calcio almacenados en el economato médico. Todo muy generoso, muy humano. Elena quedó embarazada en el segundo mes. El embarazo fue registrado, catalogado y monitoreado mediante escáneres biométricos mensuales. Continuó trabajando hasta el 8º mes. Su cuota fue reducida en un 20% durante el último trimestre. Otra generosidad imperial. Cuando llegó el momento del parto, fue llevada a la enfermería de maternidad del sector Gamma. La enfermería es un edificio de concreto gris, sin ventanas, con 50 camas de metal dispuestas en filas perfectas. El aire allí huele a desinfectante industrial, a sangre, y a ese olor dulzón y nauseabundo que produce el líquido amniótico cuando se mezcla con fluidos corporales en suelos sin limpiar adecuadamente. El parto duró 11 horas. No hay anestesia epidural en los mundos agrícolas. Es un gasto innecesario. Las mujeres han estado pariendo sin anestesia durante milenios, dice el manual administrativo. ¿Por qué cambiar ahora? Elena gritó. Gritó hasta que su voz se quebró y lo único que salía era un sonido ronco, animal. Las comadronas servitoriales continuaron su trabajo con precisión mecánica, indiferentes al sufrimiento. El sufrimiento no es un parámetro relevante en sus protocolos de operación. Nació un niño, 2 kilogramos 900 gramos, 48 centímetros de largo, índice de Apgar 7, funcional dentro de parámetros aceptables. Fue etiquetado, catalogado y devuelto a Elena para el periodo de lactancia obligatorio de 6 meses. Le pusieron de nombre Tomás, código de trabajador, Agri Z735461, Tomás Villar Sorna. Aunque el nombre solo importa dentro del barracón. Para el sistema, él es solo otro número, otra unidad de producción futura. Elena volvió al trabajo cuando Tomás cumplió 6 meses. El niño fue transferido a la guardería comunal del sector. La guardería es otro edificio gris, donde 200 niños son supervisados por 4 trabajadoras ancianas y 3 servidores de vigilancia. Los niños pasan el día en cunas de metal apiladas, alimentados con fórmula sintética cada 4 horas, cambiados cuando es absolutamente necesario. No hay juguetes. Los juguetes son frivolidades. No hay colores brillantes en las paredes. Los colores brillantes son distracciones innecesarias. Lo único que hay es silencio interrumpido ocasionalmente por llantos que eventualmente se detienen cuando los niños aprenden que llorar no produce resultado alguno. Tomás tiene ahora 5 años. Ha comenzado su educación básica. Educación es un término generoso para lo que realmente es. Condicionamiento. Aprende los números del 1 al 100 porque necesitará contar tallos. Aprende las letras básicas porque necesitará leer las instrucciones de seguridad en las herramientas. Aprende el credo imperial porque el credo imperial debe ser aprendido. Cada mañana los niños recitan el credo, 150 voces pequeñas y monótonas. El emperador protege. El trabajo es oración, la cuota es devoción, servir es existir, producir es vivir, la pereza es herejía, el descanso es traición.
Repetir hasta que las palabras pierdan todo significado y se conviertan simplemente en sonidos reflejos, como respirar. El año que viene, Tomás recibirá su tatuaje de identificación. Dolerá, llorará. Nadie lo consolará, porque el consuelo es debilidad, y la debilidad no produce grano. Luego comenzará trabajos menores: recoger piedras de los campos, llevar agua a los trabajadores adultos, limpiar las herramientas al final del día. A los 10 años recibirá su propia hoz vibratoria, su propia cuota, su propio lugar en las filas infinitas de cortadores. Y así el ciclo continúa, generación tras generación, infinitamente. Pero déjame contarte sobre el otro ciclo, el ciclo del que nadie habla pero todos conocen. El ciclo que hace que todo esto funcione con una eficiencia aterradora. Mateo tiene un vecino de litera. Se llamaba Sebastián Ortiz. Código Agri CETAI 7935183. Sebastián tenía 52 años. Había trabajado en los campos durante 44 años consecutivos. Récord de asistencia perfecta. Ni una sola cuota incumplida en 4 décadas. Hace 3 semanas, Sebastián no pudo levantarse cuando sonaron las sirenas. Su cuerpo simplemente se había rendido. Las articulaciones destruidas por décadas de movimientos repetitivos. Los pulmones llenos de polvo de fertilizante. El corazón exhausto de bombear sangre a través de un sistema circulatorio colapsado por desnutrición crónica. Llegaron 2 trabajadores de sanidad con una camilla. Cargaron a Sebastián con la eficiencia de quien ha hecho esto 1000 veces antes. Lo sacaron del barracón mientras los demás trabajadores se vestían para el día, sin mirar, sin comentar. Porque mirar es perder tiempo, y perder tiempo es arriesgar tu cuota. Sebastián fue llevado al centro de procesamiento orgánico del sector Delta. El centro es una instalación enorme, con chimeneas que escupen humo negro las 24 horas del día. El olor que produce es dulzón y pútrido, como carne cocinándose pero no exactamente como comida. Es un olor que se adhiere a la parte posterior de tu garganta y permanece allí durante horas. Dentro del centro, Sebastián fue registrado, pesado y catalogado. 53 kilogramos de masa orgánica recuperable. Nivel de contaminación por metales pesados, aceptable. Nivel de toxinas residuales, dentro de parámetros. Diagnóstico: fallo multiorgánico por desgaste laboral estándar. Pronóstico: muerte inminente en las próximas 72 horas. Fue clasificado como material orgánico clase B, apto para procesamiento en fertilizante de grado medio. Aquí está lo importante. Sebastián todavía estaba consciente cuando lo clasificaron. Podía oír, podía entender, sabía exactamente lo que iba a pasar. Y cuando el servitor médico le preguntó si deseaba hacer alguna declaración final para el registro, Sebastián dijo algo que he revisado en las grabaciones al menos 20 veces. Dijo: "Gracias por permitirme servir". Lo dijo sin ironía, sin amargura, con algo que solo puedo describir como gratitud genuina. Sebastián fue sedado, procesado y convertido en aproximadamente 40 kilogramos de fertilizante orgánico enriquecido. Ese fertilizante fue distribuido en el sector de cultivo Gamma 73, el mismo sector donde Sebastián había trabajado durante 4 décadas. Sus moléculas ahora alimentan el mismo trigo que él pasó toda su vida cosechando. Es perfectamente eficiente, es perfectamente lógico, es perfectamente horrible. Y aquí está lo que me mantiene despierto. Nadie protesta, nadie se rebela. Cuando los trabajadores de sanidad se llevan a alguien, los demás continúan vistiéndose, continúan caminando hacia los campos, continúan cortando su trigo. Porque todos saben que eventualmente les tocará a ellos. Y todos lo aceptan como aceptan el calor, el polvo y el zumbido constante de las hoces vibratorias. Es más que resignación, es más profundo que desesperanza. Es la ausencia total de la capacidad de imaginar que las cosas podrían ser diferentes. He leído los estudios psicológicos. Están archivados en las bóvedas del Adeptus Administratum, escritos por mentes mucho más brillantes que la mía.
explican que cuando eliminas todas las variables de la vida de una persona, cuando reduces su existencia a 3 hectáreas y 12 horas y una cuota medible, algo se apaga en su cerebro. La parte que sueña, la parte que pregunta por qué, la parte que dice esto no está bien. No se apaga inmediatamente, toma generaciones, pero eventualmente se apaga. Y lo que queda es algo que técnicamente sigue siendo humano, pero que ha olvidado qué significa serlo. Mateo visitó la tumba de Sebastián la semana pasada. Tumba es, otra vez, un término generoso. Es una placa de plastiacero atornillada a una pared en el memorial del sector. La placa tiene el nombre de Sebastián, su código y las fechas de su servicio. Hay 12.000 placas en esa pared, y cuando se llena, construyen otra pared. Mateo se quedó allí durante 5 minutos. No rezó, no lloró, solo estuvo, mirando la placa, procesando el hecho de que algún día habrá una placa con su nombre, y luego se fue a cumplir su cuota del día. Esa noche, en el barracón, Elena le preguntó si estaba bien. Mateo asintió. Dijo que sí, que todo estaba bien, que Sebastián había tenido una buena vida. 44 años de servicio, ración completa casi todos los días. Incluso había ahorrado suficiente para comprar esas botas buenas hace 20 años. Una buena vida. Esas fueron sus palabras exactas. Y lo más aterrador es que lo decía completamente en serio. Mañana las sirenas volverán a sonar. Mateo se levantará, se vestirá, caminará a los campos, cortará su trigo, cumplirá su cuota. Y nunca, ni por un segundo se le ocurrirá que hay algo fundamentalmente equivocado en un sistema que lo convierte a él, a Elena, a Tomás, a todos, en poco más que ganado que se cultiva a sí mismo. El imperio llama a esto servicio. Yo lo llamo por lo que es, la forma más eficiente de esclavitud jamás diseñada. Porque no necesitas cadenas cuando has convencido a tus esclavos de que ya son libres. Registrador auxiliar Tertius Erian Vos. Entrada final del informe. Fecha ciclo imperial 4767. Han pasado 18 años desde mi primera observación de Mateo Villar, y hoy es un día especial. Hoy, Mateo cumple 50 años de servicio continuo. Está de pie en el centro administrativo del sector Gamma, en una sala que nunca había visto antes. Las paredes son de plastiacero blanco, no gris. El suelo está limpio, pulido incluso. Hay una ventana real con vidrio transparente a través de la cual puede ver los campos que ha trabajado durante 5 décadas. La luz que entra es casi dorada, filtrada de una manera que hace que todo parezca menos horrible de lo que realmente es. Mateo tiene ahora 68 años, parece de 90. Su espalda está permanentemente encorvada por medio siglo de agacharse sobre los campos. Sus manos son nudos retorcidos de artritis y tejido cicatricial. Su rostro es una topografía de arrugas profundas, grabadas allí por el sol implacable y el polvo constante. Pesa 47 kilogramos. Cada respiración suena húmeda, burbujeante, sus pulmones colapsando lentamente bajo el peso de décadas de partículas de fertilizante inhaladas. Pero hoy está sonriendo, porque hoy es su ceremonia de ascensión productiva. Hay otras 15 personas en la sala, todos trabajadores de 50 años de servicio, todos con cuerpos igual de destruidos, todos sonriendo con esa misma expresión de gratitud exhausta. Frente a ellos está el supervisor regional Tertius, un hombre gordo con un uniforme impecable y mejoras biónicas que probablemente le permitan vivir hasta los 150 años. El supervisor comienza su discurso. He escuchado este discurso 16 veces en los últimos 18 años. Las palabras nunca cambian. Trabajadores leales del imperio. Hoy celebramos vuestro servicio excepcional. 50 años de devoción inquebrantable. 50 años alimentando a nuestros gloriosos ejércitos. 50 años cumpliendo la voluntad del emperador de la humanidad. Bendito sea su nombre eterno. Los trabajadores asienten. Algunos tienen lágrimas en los ojos. Lágrimas de orgullo, de satisfacción, de la creencia genuina de que sus vidas han tenido significado.
El supervisor continúa. Por vuestra lealtad inquebrantable, el Adeptus Administratum, en su infinita sabiduría, os otorga el más alto honor que un trabajador agrícola puede recibir, la ascensión productiva final. Vuestro servicio no termina aquí. No, hermanos y hermanas. Vuestra contribución al imperio continuará de una forma más pura, más esencial, más sagrada. Mateo no entiende completamente lo que eso significa, pero no importa. Ha sido educado durante 68 años para no cuestionar, para aceptar, para confiar en que el imperio sabe qué es mejor. Le entregan un certificado, papel verdadero, no sintético, con su nombre escrito en tinta dorada. Mateo Villar, 50 años de servicio ejemplar, con el sello oficial del Adeptus Administratum en la esquina inferior derecha. Es la cosa más bella que ha sostenido en toda su vida. Sus manos tiemblan mientras lo toca, aterrado de arrugarlo, de mancharlo con sus dedos sucios de tierra permanente. Le dan también una medalla, una pieza circular de bronce con el aquila imperial grabada en relieve. Pesa casi nada, probablemente fue estampada en masa en alguna fábrica junto con millones de otras medallas idénticas. Pero para Mateo podría ser oro puro. Es prueba física de que su vida importó, de que fue visto, de que fue valorado. La ceremonia termina con una comida real, no pasta de proteína. Hay carne, bueno, algo que técnicamente clasifica como carne. Es fibrosa, de textura extraña, pero tiene sabor, sabor real. Salado con especias que Mateo no puede identificar porque nunca las ha probado antes. Come despacio, saboreando cada bocado, sabiendo de alguna manera que esta es la última vez que comerá algo así. Esa noche, Mateo regresa al barracón. Elena lo está esperando. Ella tiene 66 años ahora, igualmente destruida por décadas de trabajo. Se abrazan en silencio. No hay necesidad de palabras. Ambos saben lo que viene. Tomás también está allí. 33 años ahora, con su propio hijo de 5 años durmiendo en una litera cercana. Tomás mira el certificado de su padre con algo que podría ser orgullo o podría ser miedo. Probablemente, ambos. Al día siguiente, Mateo no camina hacia los campos, camina hacia el centro de procesamiento orgánico del sector Delta. Las mismas chimeneas, el mismo humo negro, el mismo olor dulzón y pútrido que siempre ha estado allí, en el fondo de todo, recordándoles a todos cuál es el destino final. Entra por la puerta marcada Ascensión Productiva Final. Es una puerta diferente a la que usan para los trabajadores que simplemente colapsan. Esta puerta es más limpia. Tiene flores pintadas en los bordes, como si eso importara. Dentro, la sala es clínica, blanca, fría, huele a desinfectante y a ese olor metálico particular que tiene el equipo médico. Hay una camilla en el centro, acolchada sorprendentemente, con una almohada real. Un servidor médico lo recibe. Su voz es sintética, pero han programado en ella un tono que supuestamente es reconfortante. Trabajador Mateo Villar, el imperio honra tu servicio. Por favor, recuéstate. El proceso es indoloro. Tu contribución final será la más significativa de todas. Mateo se recuesta. La almohada es suave, más suave que cualquier cosa en la que haya descansado su cabeza. El servidor coloca una aguja intravenosa en su brazo. Mateo observa el líquido transparente fluir a través del tubo. Algo cálido comienza a extenderse por sus venas. El servidor continúa hablando. Tu masa orgánica será procesada en fertilizante de grado superior clase A, suficiente para enriquecer 2 hectáreas de terreno durante una temporada completa. Tu contribución alimentará aproximadamente 50 soldados imperiales durante un mes. Tu servicio continúa incluso en la muerte. El emperador protege. Mateo sonríe, realmente sonríe, porque finalmente entiende. Su vida no fue insignificante. Cada día de dolor, cada hora de calor sofocante, cada noche de sueño inadecuado, todo tuvo un propósito. Alimentó al imperio, y ahora en su forma final seguirá alimentándolo.
Sus últimas palabras, registradas por el servidor para el archivo oficial son: gracias, gracias por dejarme servir. El líquido en sus venas lo hace sentir pesado, cálido, cómodo por primera vez en décadas. Sus ojos se cierran, su respiración se vuelve superficial y luego se detiene. El servidor registra la hora de muerte, 12 horas 32 minutos. Causa: sedación controlada seguida de paro cardíaco inducido. Clasificación final: material orgánico clase A. Masa recuperable: 47 kilogramos. Procesamiento autorizado: Irueg Danui. Tu servicio continúa incluso en la muerte. El emperador protege. Mateo sonríe, realmente sonríe, porque finalmente entiende. Su vida no fue insignificante. Cada día de dolor, cada hora de calor sofocante, cada noche de sueño inadecuado, todo tuvo un propósito. Alimentó al imperio, y ahora en su forma final seguirá alimentándolo. Sus últimas palabras, registradas por el servidor para el archivo oficial son: gracias, gracias por dejarme servir. El líquido en sus venas lo hace sentir pesado, cálido, cómodo por primera vez en décadas. Sus ojos se cierran, su respiración se vuelve superficial y luego se detiene. El servidor registra la hora de muerte, 12 horas 32 minutos. Causa: sedación controlada seguida de paro cardíaco inducido. Clasificación final: material orgánico, clase A. Masa recuperable: 47 kilogramos. Procesamiento autorizado. El cuerpo de Mateo es movido a la sala de procesamiento. No describiré lo que sucede allí. Los detalles técnicos están en mi informe oficial, si realmente necesitas saberlos. Basta con decir que es eficiente, mecánico y completo. 48 horas después, 42 kilogramos de fertilizante orgánico enriquecido clase A son distribuidos en el sector de cultivo Gamma 73, el mismo sector donde Mateo trabajó durante 50 años. Sus moléculas se mezclan con la tierra, son absorbidas por las raíces del trigo imperial, se convierten en tallos, en granos, en harina, en pan que alimentará a soldados cuyos nombres Mateo nunca conoció, en guerras de las que nunca supo, en mundos cuya existencia nunca imaginó. Y el ciclo continúa. Tomás sigue trabajando en los campos, su hijo aprenderá a trabajar en los campos, y el hijo de su hijo, generación tras generación, naciendo, trabajando, muriendo, convirtiéndose en fertilizante para los campos que sus descendientes trabajarán. Es perfecto, es horrible, es el imperio. He terminado mi rotación en Tesia Minoris Secundus. Mañana abordaré un transporte que me llevará a mi próxima asignación. Otro mundo agrícola en otro sector, con otros billones de trabajadores cortando otros cultivos bajo otros cielos grises. Pero antes de irme necesito decir esto. Necesito que quede registrado en algún lugar, aunque sea solo en esta grabación que probablemente nadie escuchará nunca. Lo que presencié aquí no es servicio, no es devoción, no es el orden natural del universo. Es la esclavitud llevada a su conclusión lógica más aterradora. Es el genocidio en cámara lenta de la propia humanidad, donde los cuerpos siguen funcionando, pero las almas murieron hace generaciones. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que funciona. Funciona porque eliminaron algo fundamental de estas personas. No les quitaron la capacidad de trabajar, o de reproducirse, o de obedecer. Les quitaron la capacidad de imaginar que merecen algo mejor. Mateo Villar murió agradecido. Eso es lo que me mantiene despierto. Murió creyendo genuinamente que su vida de dolor constante y explotación sistemática fue un honor. Murió feliz de convertirse en fertilizante. Y esa felicidad, esa gratitud, es la herramienta de control más efectiva que el imperio podría haber diseñado. No necesitas armas cuando tus víctimas te dan las gracias. He visto mundos colmena donde billones viven en oscuridad perpetua. He visto mundos de fábrica donde niños de 6 años operan maquinaria que rutinariamente les arranca dedos. He visto mundos mineros donde la expectativa de vida es 23 años y todos lo aceptan como normal. Pero los mundos agrícolas son diferentes.
Porque en los mundos colmena, al menos algunos saben que están atrapados. En los mundos de fábrica, algunos sueñan con escapar. Pero en los mundos agrícolas, nadie siquiera sabe que hay algo de lo que escapar. El imperio llama a Thesia Minoris Secundus un mundo productivo modelo. Dicen que es un ejemplo de eficiencia administrativa, que debería ser replicado en otros sectores. Y tienen razón, supongo. Es increíblemente eficiente. Produce exactamente la cantidad de grano calculada, con exactamente el gasto de recursos proyectado, utilizando exactamente la cantidad de mano de obra necesaria, incluyendo el reciclaje orgánico de esa mano de obra cuando ya no es productiva. Es perfecto en papel, es una pesadilla en realidad. Pero la realidad no importa cuando los números funcionan, y los números siempre funcionan en el imperio. Esta es mi última entrada, registrador auxiliar Tertius Herian Vos, firmando. Mi próximo destino es un mundo agrícola llamado Ceres Maioris. Según el informe preliminar, es casi idéntico a Thesia Minoris Secundus. Mismas cuotas, mismas condiciones, mismo destino para los trabajadores que han servido 50 años. Y cuando llegue allí, haré lo mismo que hice aquí. Observaré, registraré, documentaré, y no haré absolutamente nada para cambiar las cosas. Porque cambiar las cosas no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurar que el sistema funcione eficientemente. Y funciona. ¿O cómo funciona? A veces me pregunto qué pensarían los antiguos terráqueos si pudieran ver lo que nos hemos convertido. Los humanos de la era oscura de la tecnología, o incluso de la era de las luchas. Ellos lucharon por libertad, por dignidad, por el derecho de cada humano a vivir como algo más que ganado. Y aquí estamos, 38.000 años después, con un imperio que se extiende por 1 millón de mundos, con tecnología que parece magia, con naves que cruzan el disformidad, con ejércitos que podrían conquistar galaxias. Y todo eso funciona porque hay millones de Mateos, en miles de mundos, cortando trigo, minando minerales, ensamblando componentes, viviendo y muriendo sin saber jamás que podrían ser algo más que engranajes en una máquina infinita. El emperador protege, dicen, y quizás lo hace. Protege al imperio, protege la maquinaria de guerra, protege el sistema. Pero no protegió a Mateo, no lo protegió del dolor, del agotamiento, de una vida sin significado real más allá de su utilidad medible. No lo protegió de convertirse en fertilizante a los 68 años porque su cuerpo ya no podía producir más. Y nadie se rebeló, nadie protestó, nadie siquiera parpadeó. Porque en el Grim Dark del milenio 41 hay más que guerra, hay indiferencia, hay aceptación. Hay billones de personas que han olvidado que alguna vez fuimos una especie que soñaba con las estrellas porque queríamos explorarlas, no solo porque necesitábamos más campos para cosechar. Fin del informe. Que el emperador proteja nuestras almas, porque nadie más lo hará.